se nos pide que determinemos la derivada de la función dada. Tenemos f de x es igual a 6 veces coseno de 2x al cuarto más 7x al quinto. Lo primero que hay que reconocer aquí es que tenemos una composición de funciones y, por lo tanto, el derivado requerirá la regla de cadena. Para nuestra función, el interior función es 2x al cuarto más 7x al quinto, y la función externa es la función coseno. A continuación tenemos las fórmulas con la regla de cadena incorporada, donde el derivado de coseno con respecto a x es igual a seno negativo v c su prime, así que observe cómo es la función interna, que en nuestro caso es 2x a la cuarta más 7x a la quinta. Así que, de nuevo, tenemos es igual a la función interna de 2x al cuarto más 7x el quinto. Lo que significa que ahora podemos pensar de la función original como solo 6 coseno u. También necesitaremos el derivado de la función interna. Así que vamos a encontrar u' o du barra de x ahora, donde u' es una derivada de 2x al cuarto más 7x al quinto. La derivada de 2x al cuarto es igual a 8x al tercero. Y luego tenemos más el derivada de 7x a la quinta es igual a 35x a la cuarta. Y ahora tenemos todos la información que necesitamos para encontrar f' de x. F' de x es igual a el derivado del coseno u con respecto a x, que es igual a 6 veces negativo seno u. Times u', donde u está igual a la función interna de 2x al cuarto más 7x al quinto. Y u' es igual a 8x cubos más 35x el cuarto, lo que significa que f' de x es igual a, vamos a escribir esto como negativo 6 seno de u, que es, de nuevo, 2x al cuarto más 7x a la quinta. Y tenemos tiempo su', que es 8x cubed más 35x a la cuarta. Otra forma de pensar en la regla de la cadena es que tenemos la derivada de la función externa evaluado con la función interna veces la derivada de la función interna. Espero que hayas encontrado esto útil.